El fantasma del cementerio Greyfriars, Edimburgo, Escocia, el poltergeist más violento jamás registrado. En el corazón de Edimburgo, junto a una iglesia antigua del siglo XVII, se encuentra el cementerio de Greyfriars Kirkyard. Por fuera parece un lugar típico: lápidas torcidas, árboles viejos, niebla constante. Pero quienes lo conocen saben que pocas tierras han absorbido tanto sufrimiento. En el siglo XVII, durante las guerras de los Covenanters, cientos de prisioneros fueron encerrados allí mismo, en una zona amurallada del cementerio. Los dejaron morir de hambre, frío y tortura. El responsable fue Sir George Mackenzie, un abogado y juez tan cruel que los prisioneros lo apodaron Mackenzie el Sangriento. Siglos después, su tumba sigue allí, y con ella, algo que nunca descansó. Todo comenzó en 1999. Un vagabundo buscaba refugio del frío nocturno y decidió entrar al cementerio. Vio un mausoleo abierto, el de Mackenzie, y bajó las escaleras de piedra hacia la cripta. Dentro tropezó con una vieja lápida y el suelo se hundió. El hombre cayó dentro de una cámara inferior, donde estaban los ataúdes originales del siglo XVII, abiertos y con restos humanos en descomposición. Horrorizado, gritó y escapó, pero despertó algo que dormía allí desde hacía siglos. Esa misma noche, vecinos reportaron golpes y gritos provenientes del cementerio. Días después empezaron las apariciones. Al principio eran simples sustos, luces extrañas, corrientes heladas, sombras que cruzaban entre las lápidas. Pero en pocas semanas, los visitantes comenzaron a salir heridos. Guías turísticos, curiosos y vecinos afirmaban sentir manos invisibles que los empujaban o arañaban. Algunos se desmayaban en el acto. Otros regresaban a casa con moretones y cortes en el cuerpo. La policía investigó, pero no encontró explicación. Nadie podía haber causado esas lesiones. Ocurrían en grupos distintos, en diferentes zonas del cementerio, al mismo tiempo. En los meses siguientes, más de 400 personas denunciaron ataques físicos dentro del cementerio o en las catacumbas del llamado Covenanters Prison. Los informes médicos mostraban marcas de dedos, arañazos profundos y hematomas como si hubieran sido estrangulados. Algunos testigos aseguraron ver una sombra negra encapuchada, alta, con rostro borroso, que aparecía justo antes de los ataques. La llamaron el poltergeist de Mackenzie. Ante el caos, la iglesia de Edimburgo envió a un exorcista, el reverendo Colin Grant. El 5 de septiembre de 2000, entró solo al mausoleo con una Biblia y agua bendita. Horas después salió pálido, temblando, y dijo ante los periodistas: «Hay algo dentro, y no es humano». Esa misma noche, Grant sufrió un colapso cardíaco y murió en su casa. El exorcismo nunca se completó. Lejos de calmarse, los fenómenos se intensificaron. Los guías turísticos comenzaron a organizar recorridos nocturnos por el cementerio, y en casi cada grupo alguien terminaba llorando, mareado o desmayado. Uno de los guías relató que una turista estadounidense salió corriendo y fue encontrada inconsciente sobre la tumba de Mackenzie, con el cuello cubierto de marcas moradas. Los testigos describen un mismo patrón: un frío súbito, un olor a tierra podrida, la sensación de que algo te observa desde atrás, y después un golpe o una caída sin causa aparente. En 2004, el ayuntamiento decidió cerrar el acceso al mausoleo y las catacumbas, después de que varios adolescentes que intentaron pasar la noche allí fueron hallados con arañazos y signos de pánico extremo. Los médicos informaron que sus heridas eran reales, pero no tenían explicación.
Desde entonces solo se puede entrar con guías autorizados. Incluso ellos firman un documento liberando de responsabilidad a la empresa en caso de efectos físicos o psicológicos derivados de la visita. En 2016, un grupo de investigadores paranormales logró grabar voces y sonidos dentro del mausoleo. Entre los susurros se escuchan palabras en latín, golpes metálicos y un rugido grave que parece decir «out», «fuera». Uno de los micrófonos explotó por un pico de frecuencia inexplicable. Los técnicos juraron que nunca habían registrado una energía tan violenta en un sitio cerrado. Hasta hoy, el cementerio de Greyfriars sigue activo como atracción turística y sitio histórico, pero la zona de Mackenzie permanece cerrada al público la mayor parte del tiempo. Aún así, hay quienes dicen ver una figura negra entre los mausoleos, especialmente en noches húmedas de invierno. Los guardias de seguridad aseguran escuchar pasos y respiraciones cuando están solos, y los perros que se acercan a la reja aúllan y retroceden. Algunos creen que el espíritu de Sir George Mackenzie no soporta el descanso de los inocentes que mató. Otros que el infierno simplemente se abrió debajo de su tumba, y lo que ronda allí no es él, sino algo que encontró su cuerpo siglos después. Para más terror y misterio, suscríbete a mi canal de YouTube y visita mis redes sociales. Sé parte de las voces esotéricas.